Saludos a cada uno de ustedes, que nuevamente les agradezco por darme la bienvenida a sus pantallas, sea su celular, su eh, computador, su iPad o donde sea su tableta, porque es algo muy especial y yo le agradezco que coloque un like, hágale presión allí al icono del like o del me gusta y también suscríbase a este canal. Estoy interrumpiendo esta serie sobre el comentario de Lutero sobre la epístola a los Gálatas para tratar un tema de actualidad. No es que la justificación por la sola fe esté fuera de fecha y que no sea un tema de la actualidad, pero lo que quisiera mostrar hoy es la relación que hay entre aquellos que intentan justificarse por sus obras y la realidad de lo que construyen. A mí me da ciertas emociones encontradas al tratar el tema que voy a tratar hoy, puesto que no me gusta de este asunto de revelar cosas que a cualquiera persona le gustaría que quisieran que quedaran fuera del ojo público. Pero el hecho es que esto ya está en el ojo público, ya está a la vista mundial, lo que les voy a comentar esta tarde. Y el hecho es que hay un cierto pastor jubilado de la Iglesia Adventista del Séptimo Día que ha colocado varios comentarios en los diferentes videos que he puesto de YouTube. Algunos oponiéndose a la doctrina de la justificación por la fe, según la enseño, y su oposición a la doctrina que enseño, y enseño la misma doctrina que enseñó Lutero, es usando argumentos que él piensa son argumentos de la doctrina adventista, pues esa es la doctrina que él defiende. Pero en realidad son argumentos del romanismo, de la Iglesia romana, y esos argumentos los usa la Iglesia romana hasta el día de hoy, los usó contra Lutero hace más de 500 años, y bueno, lo sigue usando, y como he mencionado aquí anteriormente, la doctrina adventista es una imagen de la doctrina de Roma, especialmente en lo que tiene que ver con la doctrina de la justificación por la sola fe. Bueno, este pastor que de sus labios fluye, o sea, de sus dedos en el teclado, fluye con gran facilidad la palabra apóstata para describir a este servidor. Me ha llamado la atención que cuando hablo de la Iglesia Adventista, si encuentro algún defecto, especialmente en el trato del dinero de la Iglesia Adventista, y ustedes recuerdan esa serie que yo hice sobre la empresa, que la Iglesia Adventista es una empresa dedicada a vender esta historia, esta narración independiente de la historia bíblica. Ellos han creado su propia narración y está escrita esa narración en los escritos de la presunta profetisa Elena White, y esa narración la utilizan en sustitución de la narración bíblica para promover su propia agenda, que a estas alturas
es realmente promover la empresa que se ha creado, la Iglesia Adventista alrededor del mundo, mediante una doctrina falsa de los diezmos, con la cual manipulan, intimidan, amenazan espiritualmente a sus miembros y se presentan como una gran institución que Dios estableció para promover la verdad presente en estos últimos días, de que la Iglesia Adventista es la iglesia remanente, etc. Y esa es la razón por la cual este pastor jubilado me llama apóstata. Y claro está, para mí es un gran cumplido que él me llame apóstata, porque me coloca dentro del marco de el apóstol Pablo en Gálatas 1, 20, 21, donde el apóstol Pablo dice: si yo quisiera agradar a los hombres, no sería siervo de Dios. De tal modo que cuando él me llama apóstata de la Iglesia Adventista, me da un gran cumplido y me establece en la doctrina que yo he tomado, porque si yo fuera amigo de la institución, vamos a ponerla así, si yo fuera amigo de la institución, entonces no fuera siervo de Cristo, porque yo no estoy aquí para agradar a los hombres. De hecho, que si yo fuera amigo de la institución y quisiera agradar a los líderes de la Iglesia Adventista, yo no estuviera dictando estos videos. Ellos me tuvieran como su gran amigo y eso sería para mí un gran cumplido, que ellos me consideran su amigo. Pero yo no estoy aquí para ser amigos, yo estoy aquí para declarar y exaltar a Cristo, quien es nuestra justicia, quien fue a la cruz llevando mis pecados, tus pecados, nuestros defectos, los pecados del mundo, y también en su vida tejió una justicia sin mancha, perfecta, un amor perfecto en todos esos matices ante Dios, de tal modo que cuando Dios vio su justicia, se escuchó la voz del cielo que decía: este es, de toda la humanidad, solo Dios ha dicho: este es mi Hijo amado, este es en el cual tengo contentamiento. Y nosotros nos aferramos a Cristo por la sola fe, sin presentar ninguna de nuestras obras. Nos presentamos ante Dios revestidos, escondidos en Cristo, para que cuando Dios nos mire, Él no nos mire a nosotros, sino mira a su Hijo Jesús y dice: este es. Y somos aceptos en Él, somos aceptos en Jesús. Bueno, esa es mi gran apostasía, que predico solo a Cristo y Cristo crucificado. Bueno, este pastor jubilado adventista, del mismo país, del lugar y de la misma zona, creo, del lugar que voy a mencionar en este estudio, en esta presentación, seguramente tiene buenas intenciones y él es seguramente dentro de su ámbito considerado como una persona honesta, honrada, sincera, y no le quito nada de eso a este pastor como a muchos otros pastores de la Iglesia Adventista. Dicho sea de paso, mi propio padre fue pastor de la Iglesia Adventista, como yo también fui pastor de la Iglesia Adventista por más de 30 años.
hasta que el Señor me llamó a predicar su gracia. Bueno, esta información que voy a darles se encuentra en el tiraje del 26 de julio del 2023 de la revista adventisttoday.org, que es una revista publicada por laicos adventistas, laicos que quieren ver una iglesia mejor, una iglesia más honrada, más honesta, más fiel a las escrituras. Y bueno, yo no le quito nada a los editores y publicadores de esa revista, aunque creo que siempre y cuando sigan diciendo todo esto dentro de la iglesia, no tendrán el éxito que tuvieran tal vez si lo hacen fuera de la iglesia, pero esa es una decisión de ellos. De modo que el titular de esta revista del 26 de julio, creo que la publican mensualmente, algo así, la publicación principal está en inglés, Adventist Today, y ellos tratan otros temas, pero esta es la revista latinoamericana. Y dice así: Iglesia Adventista en Argentina se declara culpable de contrabando. El 24 de mayo de 2023, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal número 5 de San Martín, Buenos Aires, emitió autos y visto para resolver en el presente incidente de falta de acción formado en el marco de la causa FSM y con su numeración. Es un proceso que inició en julio del 2016, así que ya lleva varios años en proceso, cuando aduana detectó en Zárate 2 contenedores procedentes de los Estados Unidos con artículos electrónicos de alta gama disfrazados como donación para evadir impuestos. Hasta allí va esa frase que toma la iglesia adventista y la utiliza tan frecuentemente: dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Tal vez algunos recuerdan que cuando yo dicté esa serie sobre los diezmos y la empresa adventista, yo hablé de mi propia experiencia cuando vivía en el Perú. Era un joven misionero en aquel entonces y llegaban esos fardos de ropa de lo que en aquel tiempo era OFASA del Perú. Y OFASA con el tiempo se cambió a ADRA. Vamos a hablar un poquito más de eso. Y cómo la compañía tenía, es decir, la iglesia adventista, la Unión Incaica en aquel entonces, tenía a un señor muy hábil que, autorizado por el tesorero y el presidente, el secretario de la Unión, iba a la aduana a sacar cosas destinadas a OFASA. Y con esos cargamentos venían otras cosas, otros pedidos hechos por los dirigentes de la iglesia del Perú. La mayoría de ellos, los altos dirigentes, eran extranjeros, es decir, no eran peruanos, eran extranjeros. La mayoría de ellos eran de este mismo país en donde acaba de suceder esto. Entonces, ellos mandaban a pedir, junto con los cargamentos de OFASA, mandaban a pedir también lo que en aquel entonces eran lavadoras de ropa, refrigeradoras grandes de los Estados Unidos, por supuesto, y
el trabajo de este hermano laico era de ir a la aduana en el Callao, que es el puerto de Lima, y entonces sacar esos objetos de la aduana y asegurarse que el cargamento de ofasa, que se suponía era destinado solamente para los pobres, entonces él tenía que sacarlos y él lubricaba, creo que esa era la palabra que usaban, lubricaba la salida de esas cosas de la aduana, regalando botes de aceite que eran destinados para los pobres, ¿no? Pero entonces este hermano le regalaba a los funcionarios de la aduana estos botes de aceite, un aceite muy bueno, de alta calidad, y con eso entonces esa era la mordida que se usaba para sacar esos objetos de la aduana. Y claro, cuando llegaban al almacén de la Unión, pues allí estaban los dirigentes de la iglesia con sus carros, sus camiones, para llevarse a sus casas esas televisiones, porque en aquel entonces eran tocadiscos de wifi de alta fidelidad y estufas, lavadoras de ropa, secadoras, todo lo que un pastor hubiera querido tener, un pastor nacional hubiera querido tener. Ellos no lo podían tener porque, bueno, no les pagaban lo suficiente, pero estos otros líderes de la iglesia se las arreglaban mediante estos envíos de ofasa para obtener estos electrodomésticos. Las cosas no han cambiado para nada. La resolución de 25 páginas a la que tuvo acceso especial el equipo de Adventist Today, para ver el documento, dale clic aquí, creo que ese es el documento oficial, muestra los alegatos plasmados por la Administración Federal de Ingresos Públicos, AFIP, de la Argentina, contra los dirigentes de la Iglesia Adventista y los presuntos implicados en el proceso, tal como el contrabando de equipos electrónicos sin declarar, es decir, no venían declarados en el manifiesto. Pero eso no es nada. Además, la resolución contiene los informes de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica, ya que hubo insumos médicos caducados y desechos sanitarios considerados peligrosos. Es decir, en el cargamento venían estos insumos médicos caducados, desechos sanitarios peligrosos, para camuflar el hecho de que venía otro cargamento escondido de electrodomésticos de alta gama que no eran declarados. Al llevarse a cabo la verificación de la mercadería que los incusos pretendían introducir al país con fundamento de una donación simulada efectuada por ADRA, Adventist Development and Relief Agency International, a la AAASD, Asociación Argentina de los Adventistas del Séptimo Día, no solo se hallaron productos electrónicos comprados en el exterior de Estados Unidos que nunca habían sido declarados como tales, sino también una enorme cantidad de productos e insumos médicos, desechos clínicos y material de la misma especie vinculados a la medicina animal y humana, usados en mal estado, sin la correspondiente fecha de fabricación, no autorizados por el ANMAT, contraviniendo de este modo el convenio de Basilea sobre el control de los movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos y su eliminación. Esto me dice a mí que
había instituciones médicas de la Iglesia Adventista involucradas en el desfalco, en el contrabando. O de otro modo, la misma Iglesia Adventista, por orden de sus dirigentes, había ido a instituciones médicas adventistas solicitando que le entregaran a ellos estos insumos médicos caducados y usados. Y siendo que este cargamento fue a la Argentina, el contenedor en el cual llegó habría partido en un barco de alguna ciudad en la costa oeste de los Estados Unidos, donde hay instituciones médicas de alta gama también, de gran fama. Y en algunas de esas instituciones médicas, yo sé por qué me consta, yo mismo lo vi con mis propios ojos, en un sótano a 3 pisos subterráneos hay un gran laboratorio de experimentos que se hacen en animales. En cierta ocasión yo estuve estudiando, cuando era muy joven, un trimestre de capellanía en dicho hospital y nos hicieron un tour. Nos advirtieron que eso no era para el conocimiento público, pero nos hicieron un tour al tercer sótano, creo que era el tercero sótano de esta institución, donde allí vimos a todo tipo de monos, de primatos, de perros, de gatos, en los cuales se hacían experimentos y de medicinas, de intervenciones médicas, en los cuales practicaban los cirujanos. Tenían que ir allí y hacer sus prácticas de cirugía cerebral, cirugía del corazón, en estos animalitos. Y yo recuerdo ver con mis propios ojos esos monos colgando allí de las jaulas, todos tristones, los perritos con todo tipo de vendas y tubos que les salían para drenar sus heridas y cosas así. Bueno, total que en este envío de contrabando se encontraron insumos de desechos, y a mí me llama la atención, vinculados a la medicina animal y humana. El valor de los equipos electrónicos de alta gama fueron en total de $991,000, es decir, casi $1,000,000. Mientras que otros equipos no declarados y encontrados en los 2 contenedores estaban valorados en total por $396,400, casi un total de $1,400,000. La Universidad Adventista del Plata sería el destino. ¡Ojo! La famosa Universidad Adventista del Plata, de donde se jacta se han graduado muchos de los líderes de la iglesia en Latinoamérica, en el ministerio, en el pastorado. Sin embargo, la donación venía a nombre de la Asociación Argentina de los Adventistas del Séptimo Día, es decir, de la misma asociación. Los abogados de la Iglesia Adventista en Argentina interpusieron recursos para solicitar la cesación de la causa, amparados en el artículo 10 de la ley número 27.541.
según la ley número tal y cual, cuyo segundo párrafo establece que la cancelación total de la deuda en las condiciones previstas en el presente régimen por compensación de contado o mediante plan de facilidades de pago producirá la extinción de la acción penal tributaria o penal aduanera en la medida que no exista sentencia firme a la fecha de cancelación. Es decir, si para la fecha de cancelar el tributo aduanero no se ha dado un fallo del tribunal, entonces los acusados pueden pedir una extinción o que la causa se borre totalmente. Según explicaron fuentes internas a Adventist Today, la Iglesia Adventista pagó las deudas a la AFIP por concepto de impuestos aduaneros que intentaron ser evadidos en 2016 y las multas resultantes del contrabando. El monto habría sido de $100,000 y pagado durante la pandemia del COVID-19, fuera de los gastos y honorarios de los abogados, que en la mayoría de los casos es equivalente a lo que se paga. Pero eso no me consta. ¿Cuánto fue que le pagaron a los abogados y cuáles fueron sus gastos? Pero total fue por encima de los $100,000. Y adivinen de dónde vinieron estos dineros. De los muchos hermanitos que a lo largo y lo ancho de Latinoamérica pagan sus diezmos, pensando que lo que están haciendo es para adelantar la obra del Señor. Y les cuentan a los hermanos que la responsabilidad de ellos es diezmar. No importa lo que la iglesia haga con esos diezmos, que Dios los va a bendecir de todos modos. ¡Qué gran chantaje! Pero bueno, como ustedes se dan cuenta, esto me sulfura a mí. Esto es de indignarse uno al ver el trato que se le da a esta doctrina de los diezmos. La maniobra de los abogados contratados por la Unión Asociación Argentina se enfocó en evitar bajo cualquier circunstancia que la Iglesia Adventista fuera a un juicio y que el Poder Judicial de la Nación tuviera acceso total a las finanzas y el aparato de organización que pudiera involucrar no solamente a la Iglesia Adventista en Argentina, sino también a la División Sudamericana y a la Asociación General, en vez de enfrentar un proceso judicial para probar la inocencia. La Unión Argentina decidió aceptar las multas por el delito de contrabando, así como el pago de los aranceles aduaneros correspondientes. El que no debe, no teme. Pero aquí el gran temor era que el gobierno federal de Argentina, el Poder Judicial, iba a tener acceso no solamente a la tesorería, a los libros de tesorería de la Iglesia Adventista en Argentina, sino en la División Sudamericana y también en la Asociación General. ¿Por qué? Por el poder del Interpol o cualquier otra agencia internacional que intervenga en este tipo de acusación. Es decir, si la Iglesia Adventista hubiera ido a juicio, tuvieran que haber abierto sus libros, sus computadoras, a alguna agencia internacional que la estaría investigando para tomar pruebas del caso, y la Iglesia Adventista usó todos los poderes para evitar que eso sucediera. Preferible declararse culpable y pagar la multa que abrir
los libros de la tesorería. Entonces, ¿qué están escondiendo? El cargo de contrabando. A mediados, de paso, aquí arriba se ve parte de la bodega. Como ustedes pueden ver, aquí de este lado están los contenedores. Y uno de ellos, o dos, quién sabe, no dice exactamente cuántos contenedores, contenían todas estas cajas. Y como ustedes pueden ver, aquí están los técnicos investigando lo que hay en esta caja. Esta caja aparentemente fue enviada por FedEx al lugar donde salió el contenedor, y el contenedor fue agrupado, fue almacenado allí con todas estas cajas. Así que estas cajas contienen esos insumos caducados médicos y electrodomésticos y cosas así de alta gama. Aquí se puede ver a otros agentes también investigando. Así que esta es una foto, seguramente que tomó el servicio aduanero como prueba, como evidencia, y muchas otras fotos más que no aparecen acá. Y esto realmente es para desear que no fuera así. A mediados de 2016, los principales medios de comunicación en la Argentina dieron cobertura al escándalo y también a los arrestos de los principales dirigentes de la Iglesia Adventista. Y yo lo nombro porque esto ya es público. Yo no estoy aquí calumniando a nadie, sino que esto ya salió en 2016 por los medios de comunicación en la Argentina. Carlos Ursus Gil Cruz, presidente de la Unión. Y ustedes saben que esa gente llega a ser presidente cuando hacen una elección y luego dicen que Dios intervino y eligió al pastor tal y cual. Carlos Daniel Jiménez Graf, el tesorero, y Roberto Osvaldo Giacarine, director de ADRA. Las oficinas de la Unión y la Asociación Bonaerense fueron allanadas por agentes de la Policía Federal Argentina. También agentes de Gendarmería y PFA ingresaron a la Universidad Adventista del Plata para incautar equipos y arrestar a Óscar Ramos, rector, y de Sousa Matías, vicerrector financiero en ese entonces y principal sospechoso. El vicerrector financiero de la UAP, así como allanamiento a otras dependencias de la Iglesia Adventista. Y aquí se ve una foto de un noticiero que salió con la noticia: ordenan detener a 6 líderes, investigan Iglesia Adventista, ADRA, etc. Los fiscales probaron que las donaciones fueron realizadas mediante ADRA. Gabriel Di Nicola, quien reportó la situación para el periódico La Nación, señaló: supuestamente se trataba de equipamiento electromecánico hospitalario, pero en realidad era un contrabando de productos de electrónica de alta gama y de una operación de importación que se encuentra prohibida, de productos farmacéuticos y de la medicina nuevos y usados. La resolución judicial de 2016 a cargo del juez Adrián González Charbay detalló las operaciones fraudulentas en las que habría incurrido la Iglesia Adventista. Es increíble el lenguaje que usa la ley civil. Al dificultar, mediante ardid y engaño, y haciendo uso de autorizaciones especiales y certificaciones expedidas, contraviniendo las disposiciones legales,
con el fin de obtener respecto de la mercadería que se intentó importar un tratamiento aduanero fiscal más favorable al que correspondiera y mediante la presentación ante el servicio aduanero de documentos adulterados necesarios para complementar la operación. Y yo digo, conociendo a la Iglesia Adventista desde adentro, este fue el que agarraron, este fue el contenedor que agarraron. ¿Quién sabe cuántos más? Porque esto es un patrón, como yo les mencioné, desde mis años en el Perú, con OFASA del Perú, que se hacía exactamente lo mismo. Así que este fue el que agarraron. ¿Quién sabe cuánta plata más estafó la Iglesia Adventista al Estado, no solamente de Argentina, sino de otros países? Es una pregunta que hago, no es una acusación. Esto es increíble. Yo sé que aquí el tiempo está volando, pero esto es interesante. Dice aquí la revista Adventist Today, en las investigaciones a cargo de la Policía Federal Argentina, se revelaron conversaciones del celular secuestrado por las autoridades en los allanamientos de Sousa Matías, vicerrector financiero de la UAP y principal sospechoso. Le habría dicho a un contacto suyo: no para que lo comentes, pero por ahora estamos mal. Nos bajaron todo y hace 3 días que están abriendo cada caja. Sigan orando. ¿Orando a quién? Sigan orando a Dios para que Dios les cubra su ardid y engaño. Sigan orando. 4 días después de ese llamado de Sousa Matías, recibió el mensaje de una mujer de su entorno con una sugerencia un poco inusual. Pastor. Así que era pastor. De Sousa Matías era pastor. Pastor, ¿no habrá algún político influyente con el que se pueda hablar? Buena idea, respondió. Estamos viendo lo del político influyente. Disculpen, hermanos, pero si no lloro si no me río es para llorar. Así que sigan orando para que Dios nos cubra. Y si Dios no nos cubre, entonces vamos a acudir a algún político influyente que se deje influenciar. Eso es lo que hay aquí detrás de este político influyente. ¿No habrá algún político influyente? Explicaciones que no se han dado. El 19 de febrero de 2017, el pastor Gil Krug, presidente de la Unión Argentina, se dirigió a las iglesias mediante un video explicando, aunque luego el video fue eliminado de la página oficial de la Unión, que apelarían la medida judicial en ese momento porque era imprecisa, tiene omisiones y hay exageraciones. También informó de la renuncia de rector y vicerrector financiero de la UAP para facilitar las investigaciones. Krug además dijo que la división sudamericana hizo una comisión la cual iba a investigar, y luego dice fuentes internas explicaron a Adventist Today que esta comisión por la verdad nunca existió y hasta la fecha la Iglesia Adventista en Argentina no ha dado ninguna explicación a las iglesias locales. Pese a que el proceso judicial contempló sobreseer a los últimos particulares sujetos de investigación y cesar las restricciones en mayo del 2023. Si bien los principales dirigentes de la Unión Argentina renunciaron después de febrero de 2017, es decir, los hicieron renunciar, fueron reubicados discretamente en otros puestos fuera de Argentina, mientras que otros fueron jubilados.
Pero la realidad es que el trato que la organización adventista otorga a los administradores no es coherente con las realidades de las iglesias locales. En otras palabras, en una iglesia local, un pastor lo agarran en algún problema financiero y chao, a vender caramelos en la plaza. Informando que también los líderes de la Unión Argentina habían renunciado. Marcos Pesaggi, corresponsal para Adventist Review, publicó un artículo 23 de febrero de 2017 ante el proceso judicial. Líderes adventistas de Argentina prometen un nuevo comienzo, informando que también los líderes de la Unión Argentina habían renunciado, pero también repitió el comunicado de la División Sudamericana. En un comunicado oficial, la Iglesia Adventista de Sudamérica reiteró su compromiso para fomentar la rendición de cuentas y hacer todos los cambios que sean necesarios para prevenir similares situaciones tan desafortunadas en el futuro. La Iglesia de Sudamérica también ha enfatizado que, de acuerdo con sus valores, no tolerará irregularidades de ningún tipo de ilegalidad. En ningún momento piden perdón por lo que hicieron. Solamente prometen que no va a pasar otra vez, hasta que necesite cambiar mi próxima televisión. Lamentablemente, en vez de fortalecerse la transparencia y rendición de cuentas, la Iglesia Adventista en Sudamérica siguió el camino del olvido. Esto no lo digo yo, esto lo dice Adventist Today, suponiendo que el cambio de los administradores por otros nuevos y el silencio permitirá a la Iglesia recuperar su credibilidad. En vez de fortalecer la participación y fiscalización de los laicos como constituyentes en los diferentes niveles, como asociaciones y uniones, la División Sudamericana sigue privando a los laicos de esta autoridad representativa. Y claro está, si ellos no comunican al laicado, ¿cómo van a saber de estas cosas? Los problemas difícilmente pueden ser solucionados por las entidades que los crean. La actual situación en Sudamérica solo puede superarse con la fiscalización imparcial y profesional, tanto por los laicos y profesionales que no son controlados por la organización. El problema es que los profesionales de dinero y los laicos que dan su plata a la organización, que dan altos diezmos, entonces se hacen deudores a la misma organización. Sin la participación y control de los constituyentes no se logrará la transparencia. Llegó el tiempo de limitar las libertades y control a los administradores en todos los niveles de la organización adventista, y yo les digo, suerte. Suerte. Así que sigan orando, dice el pastor, sigan orando para que nuestro chanchullo salga bien y Dios nos proteja. Y bueno, ¿acaso no hay algún político con que se pueda hablar? Qué pena, hermanos, que esto esté sucediendo y seguirá sucediendo, y todo este dinero que se usó para pagar las multas salió de los diezmos y las ofrendas de los hermanos, que con mucho sacrificio ponen sus platicas, sus centavitos, sus billetes. Yo los he visto. Esos billeticos llenos de tierra a veces, porque es el pago de manos que trabajan en la tierra, en el sol, en la agricultura. Esos billeticos que los hermanos ponen allí. Porque la doctrina les enseña que obedecer la ley, particularmente la ley del diezmo, no solamente trae bendiciones terrenales, sino que Dios lo toma en cuenta para la salvación. Y esa es la gran herejía.
Y eso sucede cuando no se enseña la justificación por la sola fe. Y allí la hermandad que entonces, en la libertad y la liberalidad de su corazón por recibir este mensaje, entonces renumere. Por eso dice la palabra: Dios ama al dador alegre, que entonces dé de sus recursos, para que se siga predicando el mensaje de la gracia. Pero esto es lo que sucede cuando se predica las obras. Todo esto significa que esos líderes, esos pastores son incrédulos. Porque si fueran verdaderos creyentes, nunca se hubieran metido en esto. Si de veras tuvieran el respeto y el honor a un Dios justo, no se metieran en esos chanchullos, pero es la avaricia de esos corazones incrédulos que supuestamente entonces le predican a la hermandad: sean generosos con sus diezmos y sus ofrendas. Sí, claro, porque entonces ¿de dónde van a pagar sus cosas? Pero bien, yo digo todo esto para que si alguien está, si su corazón se conmueve, yo no digo estas cosas para que la gente salga de la iglesia adventista o deje la iglesia adventista, sino para que se levanten luteros en la iglesia adventista que pidan una reforma de la doctrina, que tiren por la barda todas esos 28 creencias fundamentales y no sé cuántas, y las sustituyan por sola la justicia de Cristo nos salva. Y que la iglesia adventista cambie, realmente tenga una reforma, y en vez de predicar la ley, prediquen a Cristo y Cristo crucificado, mediante quien solamente tenemos el perdón de todos nuestros pecados, el cual es tuyo por la sola fe. Alabado y glorificado sea el nombre del Señor Jesús, ahora y para siempre. Amén.